Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedir la bendición, la dirección y la guía del Señor. Que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Amado Dios, soberano Rey, en esta hora venimos delante de usted, rogándole, suplicándole, Señor, que hable a estos viles pecadores, Señor. Padre, sacúdenos de nuestra comodidad, inquiétanos de nuestra tranquilidad, ayúdanos a no seguir iguales, Señor. Padre, pon lo que tengas que poner, Señor, en nosotros en esta hora, a través de la predicación de tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos hacer una pausa en esta carrera que llevamos, Señor, en este caminar que llevamos, para que podamos detenernos y sentarnos con la palabra en la mano, en oración, cómo estamos viviendo para ti, Señor. Padre, permite que este sermón en esta tarde, aunque no se van a abordar todos los pecados que existen en el mundo, sino los que aparecen aquí, los que Pablo le está compartiendo a los efesios en esta porción, Señor. Pero hay mucho de esto que está en nosotros en muchas ocasiones, Señor. Hemos sido salvados, sabemos que somos santos por Cristo, pero seguimos incurriendo en estos mismos pecados una y otra vez, ofendiendo tu nombre, ofendiendo a otros y dando mal testimonio de Cristo a las personas que nos conocen. Padre, permite que hoy sea un antes y un después, Señor, para tu gloria y tu honra. Permite que tu Santo Espíritu, Dios, nos ayude a ver, por lo menos a inquietarnos, a que podamos ver con claridad que sí es pecado, que tú lo aborreces, que te entristece y que no lo debemos tomar a la ligera, Señor, si somos verdaderos creyentes, si somos frutos verdaderos, si somos vidas verdaderas, Señor, que estamos aguantados por ti. El pecado no se toma a la ligera, Señor. Ayúdanos, Dios, a estar tan agradecidos por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, que tomemos en serio cada cosa que te ofende, Señor. Obra en este momento, obra en este instante, ahí cuando vamos por los versículos pasando, cuando vamos viendo los pecados, Señor, y ayúdanos a mirar dentro de nosotros. No permitas que miremos a la derecha, por nada del mundo que salga aún, te lo he dicho otras veces, así eres tú, que eso nos salga de nosotros, que nos enfoquemos ahora en nosotros, en nuestra vida exterior, cómo la estamos viviendo para tu gloria, nuestra vida interior, cómo la estamos viviendo para tu gloria, que nos arrepintamos y que corramos a Cristo. Que esta predicación provoque humillación delante de ti, pero también provoque un correr a Cristo humillado, en humildad, no arrogante, no con corazones duros y soberbios, sino en hijos y hijas tuyas que conocen que no lo estamos haciendo bien, que necesitamos tu ayuda, que estamos arrepentidos, pero tampoco estamos sin esperanza, contamos contigo, sí. Padre, yo no sé cómo llegar ahí, todavía en este momento no sé cómo llegar ahí, por eso te estoy pidiendo que ahí lleguemos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu a través de la palabra, llevándonos por todos esos terrenos, que seas tú glorificándote, Señor, y que sea tu iglesia edificada. Por favor, te lo pido, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a estar con todavía, estamos en todo este contexto. ¿Soy un poquito alto? ¿Ustedes escuchan bien? ¿Alto? ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Estamos todos en el contexto del 17 al 32, pero específicamente vamos a ir a partir del versículo 22 al 32, que sería el tercer punto del sermón donde nos quedamos la vez pasada. Mi hermano, la psicología es una ciencia moderna, no médica, que tiene algunos beneficios en algunas ocasiones, como en las escuelas, en cuanto a observaciones, en los deportistas, en cuanto a repeticiones. O sea, un psicólogo ve ciertas observaciones en algo que está haciendo un deportista o está haciendo un niño, y pueden redactar informes, y eso es de ayuda. Podemos saber que los niños de 0 a 3 meses hacen ciertas cosas porque los psicólogos van observando, los niños de 1 a 5 años, de 5 a 7. Y en ese espacio la psicología puede dar algún beneficio a los padres, a las personas. Pero la psicología, primero, no es una ciencia médica, la psiquiatría sí. La psiquiatría estudia el organismo, estudia la parte
química, cómo está funcionando tu metabolismo, cómo está tu cerebro, cómo están las hormonas, qué está bien, qué está mal. Hay un diagnóstico, te pueden recetar medicinas para contrarrestar todos esos efectos, pero no la psicología. Aún así, la psicología, que es algo moderno, los psicólogos antiguos eran los pastores. Cuando las personas tenían un problema, las personas de la comunidad aún iban a los pastores para que los pastores le aconsejaran por la palabra. Eran otros tiempos, estoy hablando de hace muchos años atrás, hasta que fue surgiendo. Hoy los que vinieron a la clase quizás entiendan un poquito más de lo que estamos hablando, y fue surgiendo todo este liberalismo y todo este gnosticismo y todos estos rumbos, y empezaron a salir los psicólogos y no se conformaron con esas áreas, sino que entraron en la vida espiritual de las personas. Ahora tenemos una persona que quiere ayudar a una persona espiritualmente sin creer que el Espíritu Santo existe y que somos seres espirituales. Por poner un ejemplo, y así pasa con todo, pensemos en uno de los temas que vamos a tocar hoy, y es el tema del enojo. ¿Cuántos aquí nunca se han enojado en su vida? No levante la mano. Cuando nosotros nos enojamos, un psicólogo te va a decir, enójate, pero no de manera agresiva. O sea, expresa tus emociones, pero no lo hagas de manera agresiva. ¿Qué puedes hacer? Deja de pensar en ello. No sigas pensando en eso porque vas a seguir enojado. Enfócate en algo más. Respira. Disminuye tu ritmo cardíaco. Tranquilízate. Repite conmigo, respira. Coge una bolsita de agua. Deja que los sentimientos se apacigüen. Recomendaciones. Relajación. Cambiar tu forma de pensar. Piensa en algo humorístico, en algo cómico, etc. Esta metodología, mis hermanos, no aborda de manera correcta la raíz de la ira y de ninguno de los pecados. Esto puede ser de ayuda a alguien en algún momento determinado. Estás airado y de una manera humana puede calmar tu estallido momentáneo de ira. Sería algo como podar un árbol. Tú quieres deshacerte de un árbol, pero lo que tú haces es que le cortas las hojitas y le cortas las hojitas. ¿Qué va a pasar cuando pase el tiempo? Vuelve a salir las hojas. Y ahí vas tú y coges ese arbolito como lo que hacen los jardineros o un bonsái y le vas dando forma de nuevo. Pero tú le dices que ya no salgan más las hojitas. ¿Y qué vuelve a pasar? Vuelven a salir las hojitas. Porque la psicología no va a la raíz del pecado. Al no ir a la raíz del pecado, no puede abordar el pecado de manera correcta. No puede acercarse al pecado de la manera correcta. Porque la psicología que no entiende que somos seres espirituales creados a la imagen de Dios, eso no está en su ecuación. Y al perder de vista que somos seres espirituales, no puede llegar al asunto que es que el pecado es un problema del corazón. Por lo tanto, para abordar el pecado correctamente, no basta con tratar la sintomatología, no basta con tratar las cosas externas. Oh, no la golpees más. Oh, no grites más. Hay que ir más profundo. Hay que ir a la raíz que está provocando estos problemas en las personas y en el caso de nosotros, en los creyentes. Mis hermanos, nuestros pecados no solo son malos. Nuestros pecados, Dios lo aborrece. Dios aborrece el pecado en el creyente. Dios es un Dios santo, santo, santo. Él no tiene nada que ver en el pecado. Por ningún momento, por nuestra mente puede pasar que como yo soy salvo por gracia, cuando yo peco, Dios se ríe. Y es como, y yo estoy ahí pecando y Él está, ¡ay, qué divertido! Mira qué niñito, como cuando nosotros vemos los bebés. No, mis hermanos, cuando nosotros pecamos, a Dios le duele. Es algo serio para el Señor. Cada pecado que nosotros cometemos, los externos y los internos, dañan el diseño de Dios. Nosotros fuimos creados para vivir, ¿para qué? Para la gloria de Dios, para la alabanza de su nombre. Nosotros no fuimos creados para otra cosa. Y nuestros pecados no solo ofenden a Dios, nuestros pecados ofenden y dañan a las personas que nos rodean.
Cuando nosotros pecamos contra otras personas, no solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, nosotros estamos dañando el nombre de Dios, sino que estamos haciendo daño a otras criaturas, creyentes o no, pero que de alguna manera también fueron creadas para representar la imagen de Dios. Fueron creadas a imagen de Dios. Y nos hacemos mucho daño a nosotros mismos. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esta situación? Y hemos puesto por título a este sermón: ajustemos nuestras vidas al diseño de Dios. Ajustemos nuestras vidas al diseño de Dios. Aquí tengo el diseño de Dios para la vida del creyente. Aquí tengo mi vida, que es un desastre. ¿Qué es lo que debo hacer? Ajustar mi vida al diseño de Dios. Y tenemos todas las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y pidámosle al Señor que hoy sea un día que salgamos confrontados y dispuestos a trabajar duro. Cuando hablamos de ajustar, piense, y quiero que vayan pensando, cuando uno ajusta, hay cosas que tiene que quitar y cosas que tiene que poner. Si usted va a arreglar un equipo que está roto, que está dañado, que tiene piezas dañadas, y usted deja las mismas piezas dañadas, aunque lo pinte por fuera, aunque le ponga un nuevo color, el equipo va a seguir igual. Usted tiene que sacar la pieza dañada. Pero si usted saca la pieza dañada y no pone una pieza nueva, el equipo tampoco va a funcionar. Así que quiero que todo el tiempo estemos pensando hoy en ajustar, como en términos de quitar y poner. Quitar y poner, y que nuestra mente esté ahí. Nosotros hemos dicho, iglesia, vivamos diferente al mundo mientras imitamos a Cristo para la alegría de Dios. Y esa es la misma idea que hemos dejado desde la semana pasada. Continuamos con la misma idea. ¿Cuál es el llamado para esta iglesia hoy? Iglesia Bautista Palabra de Vida, amigos que nos acompañan. El Señor nos está llamando. ¿A qué nos está llamando el Señor? Nos está llamando a que vivamos diferente al mundo. Usted ve cómo viven los que no son creyentes. Nosotros debemos vivir diferente completamente a ellos. Mientras vamos haciendo eso, ¿cómo lo hacemos? Imitando a Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero hay una motivación, hay un para aquí que no se nos puede olvidar. Si perdemos ese para, hemos perdido todo el norte y todo lo que hacemos es basura y Dios tampoco lo tiene en cuenta. Y es hacerlo para la alegría de Dios, es hacerlo para el gozo del Señor, porque nosotros queremos deleitar a ese buen Señor que nos salvó. Estábamos viendo el primer punto de la vida pasada, un pequeño resumen rápido, una vida diferente, versículos de 17 al 19. Los voy a ir leyendo y voy a hacer un pequeño comentario para los que nos acompañan hoy. Una vida diferente, era el primer punto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se puso duro el callo. ¿Qué hicieron? Se entregaron a la lascivia con avidez, a esa lascivia sin freno, sin parar, a toda clase de impureza y a toda clase de pecado. ¿Y qué es lo primero que recordamos cuando invitamos, cuando entendíamos que el apóstol Pablo está invitando a los efesios, como Dios nos está invitando a nosotros a llevar una vida diferente? Decíamos que Pablo le está advirtiendo a ellos, miren cómo viven los gentiles. Ustedes no deben vivir así. En las cosas que ellos se deleitan, eso no debe ser el deleite de ustedes. A las cosas que ellos se dedican, eso así no debe ser como ustedes. Los pecados que ellos hacen no deben ser pecados de ustedes. ¿Por qué ellos lo hacen? ¿Por qué ellos lo hacen? Porque tienen el corazón duro. Y después que tú empiezas a practicar pecado y a practicar pecado, el corazón se pone más duro. Llega un momento que no sientes nada y te da lo mismo una cosa que la otra. ¿Cuál es el peligro para el creyente? El mismo. El problema no es que pecamos. El problema es que tú sigas con los mismos pecados y tu corazón se empieza a endurecer. Llega el momento que no sientas nada y cuando vienes a ver estás viviendo igual que un impío. Si nunca te arrepientes, posiblemente el resultado final es que nunca fuiste creyente. Si te arrepientes y vuelves a Cristo, hay perdón y todavía puedes salir ahí, no importa en la etapa que te encuentres. Y seguíamos diciendo, en medio de esto, Pablo hace esta pausa. Mas vosotros
versículo 20 y 21. No habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Y teníamos ahí nuestro segundo punto, un ejemplo claro. ¿Y cuál es el ejemplo claro que nosotros los creyentes tenemos? El ejemplo de Cristo. No hay mayor ejemplo que el de Cristo y no hay mayor enseñanza para nosotros que las enseñanzas de Cristo que llegaron a nosotros a través de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas y de los maestros, que llegaron a ellos y que llegan ahora a través de la palabra del Señor traída por los pastores y otros maestros que se acercan a enseñarnos a nosotros. Tenemos la palabra para imitar a Cristo. No podemos desconectar nuestra fe de la palabra. El hermano Darwin hoy nos enseñaba que nuestra fe no es una fe ciega. No son saltos de fe que damos. Creemos, no, podemos creer porque tenemos esta palabra que es infalible, que es inerrante, que es Cristo mismo. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14. Cristo es la palabra del Señor. Y esta palabra trata de Cristo. Y si tenemos a Cristo y tenemos la palabra, tenemos todo lo necesario para imitar a Cristo, para aprender a Cristo de la manera correcta. No estamos solos. No estamos solos. El cristiano de Éfeso debe saber que su unión con Cristo no es algo simbólico, sino que es algo trascendental. Nuestra unión con Cristo no es para decir, yo creí en Cristo, el Señor me salvó, el Señor me predestinó, yo ahora soy creyente. Eso suena muy bonito, pero esa no es la voluntad del Señor. La unión con Cristo debe trascender. Nuestras vidas deben ir cambiando, cambiando, cambiando y cambiando para la gloria del Señor. ¿A qué nos dedicaremos hoy? Punto 3, versículos del 22 al 32. Un ejercicio necesario para los que toman nota. Tercer punto y último punto. Un ejercicio necesario, versos del 22 al 32. Y queremos que tengan en mente este ajuste. Quitar y poner. Todo el tiempo vamos a estar así. Quitar y poner, quitar y poner. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo? Vamos al versículo 22. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya no les está hablando a ellos de los gentiles, sino que ahora les está hablando de quién, de ellos mismos. Ustedes, creyentes de Éfeso, tenían una manera en la que vivían antes. Ustedes tenían una manera que, si es la manera en la que vivían antes, no es la manera en la que deben estar viviendo ahora. ¿Se entiende eso? Qué profundo, ¿eh? Pero en el detalle están las cosas. En la pasada manera de vivir. En cuanto a esa manera de vivir, ¿qué hacemos? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, el viejo hombre está corrompido. El viejo hombre está podrido. El viejo hombre está putrefacto, está dañado. No sé si usted ha tenido el privilegio de destapar la parte de abajo del lavamanos o del fregadero. Estoy mirando a los plomeros. Yo lo he hecho. Terrible, mis hermanos. Cuando usted saca eso ahí, sale un hedor y un mal olor. Y si lo tienes que limpiar, es terrible. Nuestro pecado para Dios es más sucio que un lavadero, es más sucio que un fregadero. Así estamos nosotros. Pero en algún momento nosotros estábamos podridos completamente, dice el apóstol Pablo. Estábamos viciados, moralmente corrompidos. Vivíamos sin Cristo para el deleite. Los efesios estaban viviendo sin Cristo para su deleite. ¿Por qué? Porque estaban engañados por sus deseos pecaminosos. Estos creyentes de Éfeso, mis hermanos, antes del Señor salvarlos, no estaban viviendo para la gloria del Señor. Estaban viviendo para ellos mismos, estaban deleitándose en sus pecados, estaban gozándose en sus pecados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿A dónde quiere llegar Pablo aquí? Y es lo que todos ya deberíamos tener en mente. Pablo sabe que la salvación es inmediata. La salvación es inmediata, pero la santificación es progresiva. Pero lo bello de la santificación es que siempre nos estamos santificando.
No hay manera que alguien aquí se haya convertido hace 15 años y llegue al punto que diga, ya yo no tengo nada que santificar. Y no hay manera que alguien se haya convertido ayer mismo y diga, yo no tengo nada que santificar en mi vida. Pablo lo sabe, ellos están llenos de pecado, la salvación es inmediata, la santificación es progresiva, por tanto, ¿qué debe hacer el creyente? Y lo dice el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Despojado. Pueden anotar Hebreos 12:1, yo creo que nos va a traer mucha claridad con respecto a esto. Dice Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos, miren ahí la misma palabra, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí retoma el punto anterior. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, Cristo es el que quita nuestros pecados. Y ahora viene el quita y pon, lo que hemos estado hablando. Y no hay manera que nosotros digamos que esto es legalismo, mis hermanos. No hay manera que nosotros digamos que está mal. Mal estaría si solo quitamos, si nosotros decimos, despójate, piensa en una pieza de ropa única, como usaban ellos. Despójate del viejo hombre, quítate esa pieza de ropa única. Y si nosotros lo dejamos ahí, eso es legalismo. Si nosotros le decimos, no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan lo otro, eso es legalismo. Pero no es lo que hace Pablo. Pablo dice, quítate, pero pon, conforme, pon, según. ¿Y qué dice? Versículo 23. Y renovaos, despójate del viejo hombre, pero renuévate en el espíritu de vuestra mente. Continúa él. Y 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí viene un I. Ese I es una partícula adversativa ahí. El I a veces continúa una idea, pero en otras ocasiones pone una idea en contra de la otra. Como mismo te despojas del viejo hombre y ahora aquí va a venir lo contrario, renuévate en el espíritu de tu mente. Dice la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, y que sean renovados en el espíritu de su mente. ¿Qué significa eso de que sean renovados en el espíritu de su mente? Cuando nosotros creímos en Cristo, cuando los creyentes de Éfeso creyeron en Cristo, cuando ellos se arrepintieron de sus pecados, el Espíritu Santo viene a morar en sus vidas. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y toma control de todo en nuestra vida. ¿Incluyendo qué cosa? Incluyendo nuestra mente. El Espíritu Santo reside y dirige dentro del creyente. Nosotros tenemos una mente habitada por Cristo, cautiva de Cristo, pero dirigida por el Espíritu Santo. Nuestra mente se llena de Cristo, pero es el Espíritu Santo quien dirige nuestras vidas en todas las cosas. Lo que llega a la mente aterriza en el corazón y se traduce en el lenguaje del corazón en acciones. Entonces, nosotros aprendemos de Cristo, aprendemos de la palabra, nos llenamos del conocimiento de Cristo y ese conocimiento debe aterrizar en nuestro corazón, en nuestro afecto. El Espíritu Santo es quien obra todo eso. Pero de ahí del corazón debe pasar a las acciones, a velar por nuestros pecados, a vivir para la gloria de Dios. Y eso solo es posible con la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Necesitamos a Cristo? Sí, sin nuestra unión con Cristo no pudiéramos hacer nada de eso. Pero pregunta, ¿necesitamos al Espíritu Santo? Sí, sí lo necesitamos. Sin la tercera persona de la Trinidad tampoco pudiéramos hacer nada de eso. Sería mejor entonces creer en Cristo y morir y partir a la presencia del Señor. Sería mejor automáticamente convertirnos, morir y que el Señor nos lleve a su presencia. Pero si vamos a ir de A a B, si tenemos que pasar por esta vida, necesitamos esa unión con Cristo, pero necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté ahí renovando nuestra mente, esté obrando toda nuestra vida y necesitamos vestirnos del nuevo hombre. Y traiga a la mente ahora otra pieza de ropa. Usted quitó aquella ropa putrefacta del pecado y ahora dice el apóstol Pablo a los Efesios, y vestidos del nuevo hombre. Pero ¿cómo es este nuevo hombre? Es un nuevo hombre creado según Dios. El diseñador, el arquitecto de este hombre, ¿quién es?
Dios mismo. Dios es quien creó este andar, este caminar de este nuevo hombre. Y cuando dice nuevo, no es viejo. Sus aspiraciones deben ser diferentes. Sus metas deben ser diferentes. Su Dios debe ser diferente. Este nuevo hombre es un hombre diferente. Por lo tanto, este hombre debe conformarse a todo lo que Dios manda y establece. Su medida de justicia, su medida de santidad es lo que Dios establece por las Escrituras. Mis hermanos, pudiera llegar el momento, y posiblemente esté pasando, que los efesios se convirtieron, los efesios creyeron en Cristo, pero quizás es muy probable, recuerden que esto es como ver una cara de la llamada, pero no escuchar lo otro que está pasando. Pero es muy probable que si Pablo le pone esto, algunos de los efesios o muchos se estaban desviando. Se habían convertido, pero no estaban viviendo de la manera correcta. Y él les está advirtiendo, ojo, miren cómo viven los gentiles. Si ustedes conocieron a Cristo, si la obra del Espíritu Santo está en sus vidas, ustedes no deben seguir viviendo así, de esa manera. La justicia de Dios, por decirlo de otra manera, no es tu justicia. Tu medida de justicia, tú la acomodas a lo que tú crees que es justo. Así no funciona la justicia de Dios. Tu medida de santidad, tú la acomodas a lo que a ti te conviene. Mira, boto la basura aquí. Así, de todos modos. La medida de la santidad de Dios no es igual que nuestra medida de la santidad. Dios mismo es nuestro modelo, vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis hermanos, nosotros debemos querer ser como Cristo. Ser piadoso significa querer ser como Cristo. Justos como Cristo, santos como Cristo. Aunque estamos construyendo en la mente aunque Dios está trabajando en nosotros, nuestra vida no se debe limitar solo al conocimiento, mis hermanos. Debe haber una transformación en nuestra vida que le muestre a otras personas que Cristo está en nosotros. Versículo 25. Vamos a llegar al versículo 25. Y hemos dicho un ejercicio necesario. Un ejercicio necesario. Ahora, pues vamos a traer a la mente el quita y el pon. Y quiero que dividamos esta parte del 25 al 32 en dos partes. Primero vamos a ver, pudieran poner inciso A. Y lo que quisiera que pudiéramos ver es nuestra vida exterior. Versículos del 25 al 29. Nuestra vida exterior. Del 25 al 29, centrémonos a través de la palabra, que nosotros podamos pensar a dónde Pablo está llevando a los efesios para que ellos vean su caminar, su vida exterior, cómo luce en la comunidad de creyentes, en la iglesia, para después poder llevar eso a nosotros, a nuestra vida en la iglesia aquí y también llevarlo a otras aplicaciones con la familia y con otras personas. Cuando vemos aquí la vida exterior, hay una lista de pecados que no son todos los pecados que nosotros debemos analizar en nuestra vida exterior, sino que hay una lista específica para una iglesia específica. Pero creo que hay mucho en común de lo que tienen ellos con lo que estamos enfrentando nosotros hoy como creyentes y con lo que posiblemente estemos enfrentando como iglesia. Si nosotros ignoramos este llamado, vamos a estar fallando al blanco de Dios. Pablo sabe que una congregación de creyentes debe vivir para la gloria del Señor, para que haya unidad y para que haya paz. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 25? Por lo cual, desechando la mentira. ¿Y qué es lo primero que dice que debemos sacar de nuestra vida? La palabra mentira se traduce falsedad. Y la palabra falsedad aquí es en dos sentidos. Literal, que no digamos mentira, pero que tampoco utilicemos palabras falsas en el contexto de la congregación. Por eso hemos dicho en este inciso que vamos a ver nuestra vida exterior, nuestras relaciones. Lo primero que hay que quitar, que hay que desechar, es la mentira. Desechar la mentira, desechar la falsedad. Si nosotros nos adaptamos
a vivir diciendo mentiras, no hay forma de que podamos tener vida en comunidad. Pablo le dice a los efesios, quiten la mentira. Piensen en una iglesia, cómo uno rinde cuenta si la otra persona cada vez que tú le preguntas cómo te sientes, te dice, bien. ¿Eso es una mentira? ¿Sí? Posiblemente. Si no está bien y dice que está bien, es mentira. Si la persona está cometiendo un pecado y tú quieres confrontar su pecado y te dice, bien, también eso no es verdad. Eso es falsedad, es mentira. Entonces, esa persona siempre va a andar con astucia y con mentira, va a llevar una vida falsa. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabe que eso no es algo que debe estar en un creyente y por eso le dice, quita, desechen la mentira. ¿Qué debes poner? No es solo quitar, recuerde, quita y pon. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En vez de la mentira, lo que debemos hacer es hablar palabras sinceras, palabras honestas. Vamos a poner un ejemplo para poder entender. 3 preguntas. Mi hermano, ¿cómo te sientes? No siempre nosotros vamos a contar quizás todo, porque no confiamos en todas las personas. Pero si tú no confías en nadie, posiblemente hay un problema. En alguien tiene que haber que te preguntas cómo te sientes y tú le digas, estoy desbaratado, me siento mal, estoy por el piso. Que te pregunte, ¿cómo puedo orar por ti? No, mira, ora por, tú sabes, las cositas bonitas esas así para que todo se vea bonito. Pero nunca contamos de verdad por qué podemos orar por ti. ¿Cómo te puedo ayudar? Igual, lo dejamos todo bonito, todo bien. Ese sería el antónimo de lo que es verdad. Eso no sería algo veraz. La verdad debe permear las conversaciones de los santos y la verdad debe permear la actitud de los santos porque somos un solo cuerpo. Y ese es el argumento de Pablo en el versículo 25, porque somos miembros los unos de los otros. No hay manera de que nuestras manos y nuestros pies digan vamos a engañar al cerebro y de que el páncreas y el hígado digan vamos a engañar al estómago. Eso no pasa. El cuerpo se retroalimenta, ellos se comunican y te duele y el cerebro sabe y le duele la mano y manda información y va más sangre para ahí si te diste un golpe y todo se va comunicando los unos con los otros. Pablo tiene esta idea en su mente. Nosotros como creyentes, como un cuerpo de Cristo, los efesios como una iglesia deberían ser así, deberían quitar la mentira y deberían poner la verdad porque si no, no hay manera de ser iglesia. Nosotros estamos llamados a hablar la verdad con nuestro prójimo, a decir la verdad y eso incluye en ocasiones si nuestro prójimo está en pecado, decirle mi hermano estás pecando. Hace tiempo que quiero decírtelo, mira estás pecando en esta área. Así debería ser mis hermanos. Versículo 26. Lo primero que deben quitar entonces es la mentira y poner la verdad. Ahora vamos a ver 2 pecados más, pero queremos verlo, ahorita los vamos a aterrizar en un sentido personal dentro de nosotros. Ahora vamos a verlo en el contexto de las relaciones. Esto es un versículo conocido, pero muy mal usado. Versículos 26 y 27. Vamos a leer ahora. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y vamos a ver aquí la ira y el enojo, pero en el contexto de las relaciones los está poniendo el apóstol Pablo a los efesios. Detente de avanzar contra otro en estos pecados porque le estás abriendo la puerta al diablo para que destruya tus relaciones. No hay manera de que en una iglesia haya paz si los hermanos viven enojados los unos con los otros. Si los hermanos viven airados los unos con los otros. Entonces le dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo porque cuando esa ira continúa y no se para, estamos dando paso para que el diablo obre y destruya la obra en la iglesia. La ira y el enojo en este contexto, el llamado de Pablo es que deben ser controlados, o sea, no debemos seguir pecando. Y la ira y el enojo no nos deben llevar a pecar. Después vamos a abundar más específicamente en esos pecados. Pero hasta aquí la evaluación sería, velemos que no estemos diciendo mentira, que no estemos hablando falsamente, hablemos con la verdad. Velemos en nuestro contexto de las relaciones y velemos porque no nos estemos enojando con los hermanos y airándonos mucho tiempo porque el diablo va a destruir la unidad de la iglesia. Y aquí viene
el otro ejemplo, versículo 28. Y dice, el que hurtaba, no hurte más. El que hurtaba, no hurte más. La palabra hurtar significa robar. El que se dedicaba a robar, generalmente las personas roban, generalmente, no se puede hacer una matemática de esto, porque no quieren trabajar. ¿Cuál es la manera más fácil de ganarse el dinero? Robar, mentir, hacer las cosas de la manera que a Dios no le agrada, de la manera no correcta, para tener éxito rápido, para tener productos rápidos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo a los Efesios? El que robe, no robe más. Pero le añado un poco más. No solo porque robar es pecado, no solo porque robar es pecado, sino para que pueda ser generoso con el verdadero creyente que está verdaderamente necesitado. El que hurte, no hurte más, sino todo lo contrario, trabaje. La palabra trabaje es en el griego una palabra intensa. Los creyentes no solo estamos llamados a trabajar, hombres y mujeres que están aquí, estamos llamados a hacer lo que el Señor nos puso de manera fuerte, dura. Nosotros estamos llamados a trabajar fuerte, a trabajar duro para la gloria del Señor. Cuando nosotros trabajamos, no sé si este término lo conocen, con blandenguería, ¿saben lo que es eso? No estamos glorificando el nombre de Dios. Ya sea una mamá lavando la ropa en casa, dándole un pomo a un bebé, poniendo la olla por allá, debe hacerlo para la gloria de Dios. Y cuando se sienta, ay, pobre de mí, debe recordarse que nosotros debemos trabajar duro para la obra del Señor. Pero cuando sea un hombre que está poniendo clavos, que está lijando, que está dando serrucho, eso no quiere decir que no nos cansemos. Debe recordarse que nosotros debemos trabajar duro para la gloria del Señor, porque ese trabajo es el que va a traer el alimento y el sustento, no solo a nuestra familia, sino que dice el apóstol Pablo, que hay hermanos en ocasiones que tendrán situaciones que podemos suponer que no es por vago, porque ¿qué le está diciendo a los creyentes? Trabajen. Si fuera por vago, que dice el apóstol Pablo en otra parte, el que no trabaja, que no coma. No es que nosotros trabajando y otros sin trabajar ahí, a ver como el pajarito, mira qué rico. No, el que no trabaje, que no coma. Todos trabajamos, pero en ocasiones hay situaciones extraordinarias. Hay enfermedad, hay pérdida de empleo, hay eventos que vienen a nuestra vida, sobre todo porque estamos buscando la gloria del Señor. Porque si no estuviéramos buscando la gloria del Señor, quizás saliéramos a sembrar droga, a vender droga, a hacer otras cosas. Pero como queremos glorificar a Dios, queremos cumplir un diseño, queremos vivir para la gloria del Señor, en ocasiones vienen eventos especiales a nuestra vida. ¿Qué deben hacer los otros creyentes en la iglesia de Éfeso? El apóstol Pablo nos dijo que trabajáramos duro para ayudar a esos hermanos que están pasando por una necesidad. Seguimos al versículo 29 y viene de nuevo algo que me choca de cerca. Quizás en otros países no pasa, pero en Cuba aún los cristianos dicen muchas malas palabras. Y vamos a ver que ese no es el único sentido, pero es uno de los sentidos. Es algo triste, pero conozco a muchos creyentes y oramos porque a Dios no le agrada. Y es algo que tenemos que superar. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones decimos malas palabras. Yo siempre le pongo el ejemplo cuando llegué a la iglesia y me encanta. Cuando joven venía del mundo, mi lenguaje era un lenguaje bien mundano, pero hay una palabra en específica que no me quitaba de la mente. Yo decía, delante de estas personas no puedo decir esta palabra, esto es lógico, estoy en la iglesia. Pero había una que terminaba en, no sé ni si decirlo o no, ñ-o al final, y uno decía solo las sílabas, pero ellos sabían que eso estaba mal, y si lo buscaban en el diccionario estaba mal, hasta el significado estaba mal. Y cuando nosotros la decíamos, otros jóvenes que iban llegando nos decían, oye, nosotros decíamos fufú, y ellos decían, oye, y ya llegaba un momento en automático y yo iba a decir fufú y me venía a la mente, oye, y se me quitó la mala palabra de la boca. Pero cuando empecé a trabajar, a pastorear en la iglesia que estaba mi esposa, aquellas abuelitas tenían zafumán en la boca, no todas, pero habían 2 o 3, que después de terminar de cantar un himno y escuchar la predicación, si se pinchaban un dedo, salía una palabra asesina de su boca. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, y quizás en otros países, aquí en Honduras y demás, eso no pasa, eso no hablan así en México. Pero lo cierto es, vamos a ver qué dice el texto. ¿Qué le dice Pablo a los Efesios? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas no deben salir de nuestra boca? 0. La palabra corrompida, y me voy a perder porque ya me despedí del manuscrito porque no puedo seguir leyendo. Ahora cuando vaya a empatarme con el manuscrito me tienen paciencia. La palabra corrompida aquí tiene 2 sentidos. Corrompida
tiene que ver con malas palabras, las palabras obscenas que conocemos, que sabemos que no traen gloria a Dios, que no identificarían. Y recuerden, nosotros tenemos una cultura cristiana, nosotros sabemos qué debemos decir, qué no debemos decir. Los efesios están acabados de salir del mundo. Y en ese contexto que están acabados de salir del mundo, ¿cuáles son las palabras que ustedes creen que ellos hablaban? Ellos hablaban igual que el mundo. Pero Pablo les recuerda, no, esto no puede seguir siendo así. Las palabras corrompidas no deben salir de ustedes. Y tanto es en sentido literal como en el sentido de corromper a alguien, de causarle daño a alguien con las palabras que estás diciendo. Ay, ¿cómo me explico? Uno puede decir buenas palabras y causarle daño a una persona, porque tus palabras están llenas de veneno, están corrompidas. Entonces tiene ese doble sentido, tanto una mala palabra que decimos, como cuando tú dices algo bueno, pero la dices con todo el sentido de que tú quieres hacer que ese hermano se sienta mal con lo que le dijiste. Son buenas palabras, no hay nada de malo en ellas, pero ¿qué conoce el Señor? De nuevo vemos el corazón. Y el Señor sabe, esas palabras están corrompidas. Eso que acabaste de hacer es pecado porque tú tenías toda la intención de que ese hermano se sintiera mal. Por lo tanto, ¿qué hacer? Quitar las palabras corrompidas, y ahí viene el pon, quita y pon. Sino, ¿cuáles debemos poner? Las que sean buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo deberíamos hablar como creyentes? Entre nosotros. Vamos a los Efesios, me vuelvo para acá, porque es que esto es tan cercano a la vida de cualquier iglesia que es muy difícil quedarme solo allá en el contexto. Los Efesios deberían entender de parte de Pablo que cuando terminaran de hablar con un hermano, el hermano estuviera agradecido por haber hablado con ese hermano. Que dos hermanos se pongan a hablar y cuando terminen de hablar y se montaran en nada, se fueran a pie para su casa, no sé si tenían algún caballo. Cuando iban por el camino para su casa a pie, fueran diciendo, oye, qué grato, amor, qué grato fue hablar con este hermano. Estoy tan lleno de agradecimiento por la vida de este hermano. Tengo que llevarlo a nosotros. Y no montarse en el carro y decir, oye, acabé de hablar con este hermano, qué terrible fue hablar con este hermano, o hablar con este hermano. Porque no hay palabras que quieren causar daño. No hay palabras corrompidas. ¿Dónde debe estar el ojo? Que busquemos y observemos externamente, hasta este punto que se debe observar externamente, que estemos hablando la verdad, no la falsedad. Debemos velar externamente, porque si nos airamos, que eso no dure mucho, porque el diablo puede empezar a obrar y dañar la iglesia. Que si nos dedicábamos a robar, ya no estemos robando, sino que estemos trabajando duro para compartir con el que tiene necesidad. Ver que todo es el contexto de la iglesia. Y por último, velar porque nuestras palabras pueden ser usadas para bien y pueden salir alabanzas de gratitud a Dios por nuestras palabras con otro hermano, pero también pueden ser usadas para mal, para corromper y para causar mucho, pero mucho dolor. Ahora, llegamos al versículo 30. En medio del versículo 31 y 32 y del versículo 25 al 29, el Señor ha puesto el versículo 30. El versículo 30 aplica tanto para lo que está arriba, como para lo que está abajo, como para todo lo que viene después, pero hoy lo vamos a dejar hasta el versículo 22. ¿Y qué es lo que dice en este medio? Lo podemos asociar como el resultado de las dos cosas. Estamos hablando primero, versículos del 25 al 29. Pablo está llamando a los efesios. Miren su vida por fuera. Lo que sale. ¿Cómo está su manera de hablar? ¿Cómo está su manera de relacionarse? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están las cosas por fuera? Si lo vemos a la iglesia ahora hay mucho más que podemos hablar por fuera. Ahora después vamos a pasar a analizarnos por dentro. Pero en medio de eso está el versículo 30. Y el versículo 30 es el resultado de las dos cosas. Mientras vamos haciendo los dos análisis. ¿Qué es lo que nos debe pasar? Dice la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El apóstol Pablo está diciendo que si nosotros seguimos viviendo de esa manera, tanto en nuestra vida externa como en nuestra vida interna, nosotros le estamos causando tristeza a Dios mismo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo habita en nosotros, en nuestra unión con Cristo. Cuando quedamos unidos a Cristo, nosotros también estamos siendo habitados, lo dijimos ahorita, por el Espíritu Santo. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, lo vamos a repetir ahora. Nosotros fuimos regenerados. El Señor abrió nuestros ojos.
la justicia fue imputada, hemos sido salvos en Cristo. Pero ¿quién va a vivir a nosotros? El Espíritu Santo. Pero nosotros, el Espíritu Santo, como una estampa, nos sella y ahí está. Nosotros no perdemos el Espíritu Santo, lo siento, mis hermanos, no lo perdemos. El Espíritu Santo en el verdadero creyente que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados, que verdaderamente ha creído, él ha sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo dice el texto? Hasta el día de la redención. Pero la redención está allá en el piano. La redención no está aquí. Hasta el día de la redención yo tengo que llegar al piano, yo tengo que ir caminando hasta el piano. ¿Quién habita dentro de mí? El Espíritu Santo. Si yo no estoy viviendo, si yo digo yo estoy unido a Cristo, pero no me molesta el pecado que me rodea, ahora vamos a verlo por fuera, pero también está adentro, no me molesta, yo tendría que analizar si de verdad yo soy sellado por el Espíritu Santo. Porque dice el apóstol Pablo que cuando vivimos como el mundo, cuando vivimos sin importarnos Cristo, hasta el día de la redención, si fuimos sellados por el Espíritu Santo, lo estamos entristeciendo. Entonces tenemos que hacer algo, no podemos seguir viviendo así. Como nosotros sabemos que le estamos causando tristeza al Dios que nos salvó, que decimos que damos nuestra vida por Él, que le amamos, que lo deseamos y no nos va a importar seguir pecando de esa manera. Yo creo que eso es completamente incongruente. Por lo tanto, inciso B, vamos a ver nuestra vida interior. Versículos 31 y 32 y vamos a hacer ahora una mirada introspectiva. Vamos a abrir un huequito en el corazón de nosotros. No, déjale el corazón a tu esposa ahora tranquilo. Déjale el corazón a tus hijos, porque nuestra tendencia, el pastor te está hablando a ti, y ahí lo tocan por abajo, algunos que son hasta futbolistas. Mira lo que te dice, mira, no me hagas más eso. No, olvídese de eso ahora. Ahora ábrese el huequito usted y mire dentro de usted. Vamos a mirar cada uno dentro de nosotros mismos en esto que Pablo le está diciendo a los efesios. Pablo quiere que los efesios se detengan a analizarse por dentro y examinen sus pensamientos, sus emociones y sus conductas de ellos mismos. De ellos mismos, porque a la larga causarán daño en otras personas, pero sobre todo, ¿qué van a hacer? Van a entristecer a Dios. Por eso hemos dicho que debemos vivir para la alegría de Dios. Porque cuando nosotros vivimos sin importarnos el pecado, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Esa no es la voluntad de Dios. Nosotros entonces deberíamos estar viviendo, si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, quitándonos el pecado, diciendo a mi Señor no le agrada esto. Padre, perdóname, a mi Señor no le agrada esto. Y deberíamos estar viviendo para la alegría de Dios. Dice el texto, quítense. Imagínense aquí, no sé si usted ha estado en un refugio, ese sería el significado de la palabra, y los refugios tienen una tapa y tú tienes que levantar la tapa y abrirla para poder salir. Sería lo mismo. Quítense de ustedes y pensemos en vestidura. Quítense de ustedes. ¿Qué hay que quitarse ahora, Pablo? Dicen los efesios. Quítense de vosotros primero que todo. Toda, no un poquito, porque ahí está el problema de nosotros cuando no trabajamos la raíz del pecado. Cuando tú trabajas la podología, cuando tú trabajas solo por fuerita nada más y tú no llegas a la raíz del problema, el problema sigue latente. Y el apóstol Pablo entiende eso y él dice, no un poquito, no un pedacito, no por un tiempo, quítese de vosotros toda ¿qué cosa? Toda amargura. La amargura significa aborrecimiento amargo. La mejor forma de verlo es viendo el antónimo. La amargura es un aborrecimiento amargo, pero quizás para los que viven amargados dicen, no entiendo nada, así que me salvé. No, vamos a ver el antónimo para que usted lo pueda entender. Queremos de parte del Señor que usted lo entienda. Y el antónimo de amargura es alegría de corazón. Si usted no está alegre sinceramente, si nosotros estamos más tristes, más deprimidos, más amargados que alegres, y no estoy diciendo que en algún momento caigamos eso, pero si caemos y somos verdaderos creyentes, pues mortificamos eso, pero si constantemente estamos así, entonces usted está amargado. Y el Señor le está diciendo, quítese de vosotros toda amargura. Porque el Señor quiere que haya alegría en nuestros corazones. Otra manera que se lo pudiera decir Pablo a los Efesios es, cuando tú estás amargado, no hay alegría en tu corazón. Tú estás pecando contra el Señor. No era como lo quería decir. Cuando no hay alegría en tu corazón, al final tu problema es con Dios. No sé si se entendió mejor ahora. Cuando tú no estás contento, tu problema es con Dios. Ahorita voy a dejar eso para el final. La amargura aquí tiene que ver con una ira amarga que ofende a Dios, porque Dios es el soberano de tu vida. Dios es el soberano de tu vida. Y al mismo tiempo los hombres detestan ver a las personas que aman amargadas. No hay nada más terrible
para el cuerpo de la iglesia que saber que tenemos un grupo de creyentes, pero que hay algunos que están amargados. Eso hace un daño terrible, mi hermano. La iglesia es para estar todos de alegría buscando al Señor. Pero cuando nosotros estamos con la iglesia y sabemos que hay 3 o 4, 5 o 6 amargados, eso es terrible. Empaña nuestra oración a Dios, no trae gloria al Señor, le hace daño a ellos, pero pasa algo más. No se queda ahí. Hay algo que hace la amargura. La amargura le gusta comunicarse. La amargura no pasa silente. A la amargura le gusta con palabras y con hechos dejarle saber a los demás, estoy amargado. No sé si los amargados saben de lo que estoy hablando aquí. Es como, oye, estoy amargado. Y si no te enteraste, te lo voy a decir con palabras. Ay, terrible, y qué sé yo cuántas cosas pueden salir ahí. Hebreos 12:15, pero eso no es lo peor. Lo peor está en Hebreos 12:15. ¿Qué dice Hebreos 12:15? Que la amargura crece, estorba y contamina a muchos. Y aquí está el problema de cuando la amargura, porque este es el contexto de la iglesia. Cuando la amargura entra en la iglesia decimos, pero nada más somos 2 cristianos que estamos amargados aquí, 2 miembros de la iglesia. Mis hermanos, 2 es demasiado. 1 es insoportable. Hay que abordar eso con palabras honestas, con sinceridad. Hebreos 12:15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a buscar Hebreos 12:15. Dice la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren qué peligroso. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y aquí viene el problema, y por ello muchos sean contaminados. En palabras claritas, un amargado amarga a los demás. Hasta ahí es el problema de la amargura. Por eso dice, quítese vosotros toda amargura. Y continúa la lista de pecados. No se queda solo en la amargura. ¿Qué más dice? Quítese de nosotros. Vamos a dar 2 palabritas juntas al mismo tiempo. El enojo y la ira. Quítese de vosotros, quítese de ustedes, creyentes de Éfeso, el enojo y la ira. Y lo interesante es que son 2 palabras en griego diferentes. Ahora sí las vamos a ver dentro de nosotros. La palabra para enojo es tumos, y la palabra para ira es orgés. Ahora, ¿qué es lo que quiere Pablo? Pablo quiere que ellos puedan, y voy a hacer una pausa aquí, yo puedo pasarle a todo eso por arriba y decir, mira, el énfasis de este texto es que ustedes se porten bien en su unión con Cristo y vivan para la gloria de Dios. Pero ¿qué va a pasar? Que ustedes se van a ir engañados para su casa y no vamos a poder detenernos si de verdad tenemos esto en nuestro corazón y estamos ofendiendo al Señor. Por eso es que estamos tratando de alguna manera de explicarle estas palabras, de que usted pueda ver el significado, porque si no nuestras vidas no van a cambiar. Si yo te dije lo que está mal, y cuando llegas a tu casa analiza lo que está mal, ¿y tú vas a analizar lo que está mal? No lo vas a hacer, mi hermano. Si posiblemente explicándolo ahora, orando la semana entera, pidiéndole al Señor, rogándole aquí a ustedes, y quizás, no quiero ser absoluto, pero quizás algunos de ustedes se vayan para la casa hoy y dejen eso ahí mismo. Ni le pidan perdón a nadie, ni oren, ni le pidan perdón al Señor. Entonces, ya vimos la amargura. ¿Qué cosa es el enojo y la ira? El enojo tiene que ver más con el estallar, con ese estallido de pronto que nos enojamos, pero que es muy peligroso porque podemos llegar a causarle problemas a las personas. Ese es el tumos. Y es peligroso. Quítese de vosotros ese reventar, explotar. No sé si saben ese término, ¿no? ¿Cómo se dice en otros países? Explotó, reventó, no sé. Yo creo que eso se entiende en todas partes. El creyente debe velarse de ese reventar, porque es muy peligroso, porque un ataque de ira de eso de pronto, si tiene un maletín, puedes ponerle el maletín en una cabeza a una persona. Si tienes un caldero, puedes hacerle daño a alguien. Y no solo lanzándole algo, verbalmente. A veces una palabra hiere más que un golpe. Y puede salir un grito de ti, pero oye, pero te lo dije. ¡Bum! Y reventó. Pero generalmente el tumos se apaga después. Ahora el orgé, la ira, ella se enciende más suavecito. Pero no te equivoques, que es muy peligrosa. Porque ella va durando y durando y llegó la noche y todavía la ira no se ha ido. Regresamos al texto de arriba. Cuando nosotros estábamos en el texto de arriba, déjame ver dónde tengo mi nota aquí. En el versículo 26, 4:26, esa palabra es orgés en 2 sentidos. En un sentido y en un sentido intensificado.
Orgé, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro, y es otra palabra que tiene que ver con orgé en un sentido intensificado. Lo que está hablando es de un enojo, una ira que nosotros prolongamos. Yo sé que, y muchos de ustedes yo creo que si son pecadores igual que yo saben de qué estamos hablando. Que es la persona que no solo reventó, sino que ella está resilientemente ahí airándose, pero llega la noche y todavía le cuesta perdonar. Posiblemente llegue el otro día y todavía le cuesta perdonar. ¿Quién se escapó de estas dos palabras? ¿Nadie? Qué bueno, mis hermanos. Gloria al Señor por eso. Que reconozcamos nuestro pecado y no se queda ahí. Viene otra palabra más. Quítese amargura, quítese enojo, quítese ira y la gritería. La palabra gritería es como el graznido de un cuervo. Ustedes han oído un raven, un cuervo cuando hace ¡wah! Así luchamos, así lucimos nosotros cuando estamos gritando en la casa. Así nos ven nuestros hijos, nosotros gritando delante de ellos. Es lo que ven un cuervo que está gritando delante de ellos. La gritería es pecado, mis hermanos. La gritería es pecado. Debe haber una voz fuerte, autoritativa en el hogar, pero no hay que llegar a gritar. Puede haber una voz que diga, vamos, ya paren ya. Los niños tienen que saber que posiblemente la voz de papá va a ser esa voz autoritativa. Pero no hay necesidad de gritar. La gritería es pecado, según las Escrituras. Cada vez que nosotros gritamos, es pecado. A no ser, no sé, que un carro va a matar a un niño y uno grita de pronto para que eso no pase, o una situación similar a esa. Cada vez que gritamos delante de nuestros hijos, estamos pecando. Los efesios deberían saber eso. Y por gusto Pablo no está poniendo aquí amargura, enojo, ira, gritería. Algo no estaba bien en la vida de los creyentes de Éfeso. Algo debían corregir y su vida no debía seguir luciendo como el mundo. Porque me imagino que quizás en los creyentes de Éfeso pasaba como en nosotros. Que nosotros decimos, pero mis papás gritaban así. Pero yo me crié en Cuba, que estaba Fidel Castro y gritaba. Y que todos los, de teniente para arriba, todo el mundo gritaba. No, mis hermanos, no tenemos justificación. Aunque nuestros abuelos gritaran, aunque nuestros padres gritaran, el pecado de nosotros es de nosotros y sale de nuestro corazón. No sé si tengo una nota ahí ahorita para eso, creo que sí, llegaremos ahí. Y vamos con estas palabras un poquito más rápido, pero no dejan de ser importantes. Y después viene la maledicencia, en el griego es blasfemia. Quítese de vosotros toda blasfemia, toda maledicencia, y tiene que ver con el abuso verbal contra alguien. Ya no solo gritas, sino que le estás diciendo algo feo a otra persona. Quítese de vosotros eso. Tiene que ver con dañar también la reputación de alguien con informes maliciosos. Entonces, la maledicencia no solo tiene que ver cuando le dices algo feo a alguien, sino cuando le dices a otro, oye, y puede que sea algo verdad, pero lo estás exagerando. Lo estás llevando intencionalmente para que piensen más de esa persona. Pero tú viste lo que hizo este hermano y a la hora que lo hizo y cómo lo hizo. Y tú estás todas las palabras de maldad que se te ocurren poniéndolas en algo que quizás está un poquito verdad. Pero son palabras de maledicencia, es blasfemia, es algo que hay que quitar de nosotros. Marcos 7, 21 al 23. Y este es el problema de la psicología. Vamos a Marcos 7, lo vamos a leer. Marcos 7 del 21 al 23. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres, ven mis hermanos, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Se acuerdan de todos los pecados que hemos ido mencionando, no? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, mírenla ahí, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sí, es posible que le estemos haciendo mucho daño a nuestros hijos con nuestra mala conducta y deberíamos arrepentirnos de eso y pedirle perdón. Pero cuando el pecado es de nosotros, no le podemos echar la culpa a nadie. Porque ¿de dónde sale el pecado? De nuestro corazón. Lo dijo el Señor Jesucristo, tenemos que reconocer el pecado está en mí. Lo que hace es salir. Tú dices, está esa situación de contienda y tú dices, yo grité, yo me enojé porque tú y aquel y el otro hicieron esto. Eso es mentira. Tú te enojaste y gritaste
porque eres un vil pecador. Y el pecado está en tu corazón. ¿Y qué fue lo que hizo por ese caldo de cultivo que había alrededor de ti de pecadores? Estalló y salió. Pero pecaste porque tú pecaste. Tú tienes opción A y opción B. Estallar o no estallar. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que vayamos orando para que el Señor nos santifique y no seguir reaccionando de la misma manera en cada situación. Mi hermano, yo espero que el Señor le esté ministrando a su corazón y que usted no esté viendo esto como un legalismo, sino de la manera correcta, que estamos causándole tristeza al Señor. Malicia, maldad, malignidad. Y ahí puedes poner todo lo que es malo, que se quite toda malicia de nosotros. No sé usted, pero yo tengo una mente muy mala. Yo tengo que combatir y santificar mi mente en muchas ocasiones. Porque mi tendencia principal a veces de las personas no es pensar lo bueno, es pensar lo malo. Y me tengo que recordar Filipenses 4. Eri, piensa lo bueno, lo amable, lo puro, lo honesto. Pero lo primero que sale por mi mente contaminada es, hizo esto por aquello, porque como eran las cosas que uno resolvía en el mundo. Y quizás el hombre lo único que hizo fue mover el carrito porque estorbaba, pero en mi mente movió el carrito porque vio aquel. Y entonces en ese momento miró para el lado y me crea una película y tengo que decirle, Señor, quita todo eso en mi mente. Ayúdame a pensar lo bueno, movió el carrito para la gloria de Dios hasta que se muestre lo contrario. Ya me salí de eso. Eso es lo que pasa, estamos llenos de malicia. Y él dice, quítate la malicia. Y cuando tenemos malicia, actuamos con malicia, hablamos con malicia, negociamos con malicia. Quizá a usted no le pase, pero cuando está haciendo un negocio me pongo a la defensiva. Porque tengo mucha malicia y digo, me quieren dañar. Me está haciendo esto para que yo pierda, para ir a ganar. Y déjame ver, y ahí me estoy defendiendo y mirando. Yo no estoy diciendo que pongamos el bobo, pero sí que quitemos la maldad. Y llegaremos, aterrizaremos todo esto cuando vayamos después a la parte de los empleados, los empleadores, y cuando lleguemos a toda la otra parte. Ahora solo miremos adentro y si hay malicia, por favor, Señor, quite esta malicia de nuestros corazones, no nos deje igual. Pablo sabe que el descuido de todos estos pecados sería la perdición de la iglesia. No habría unidad ni paz y causaría tristeza de manera monumental al Espíritu Santo. ¿Qué hacemos entonces? Sacamos todos esos tumores y empezamos ahí a mirar y quitamos el tumor de la amargura y quitamos el enojo y quitamos la ira y quitamos la gritería, la maledicencia, la malicia y dejamos esos huecos ahí y no hacemos nada. No, quita y pon. ¿Y cuál es el pon ahora? Antes, ser benignos los unos con los otros. Bondad. Quita la malicia, quita la amargura, todo eso, pero llénate de bondad. Pídele al Señor que te llene de bondad. Y el contraste de bondad es algo brusco, duro o amargo. ¿Cómo es Dios? Benigno. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Benigno. Nosotros estamos llamados a imitar a Dios. Capítulo 5, verso 1, que va a decir después, ser pues imitadores de Dios. Nosotros estamos llamados, ya en nuestro texto lo vimos, a versículo 20 y 21, capítulo 4, si desde hemos aprendido a Cristo, si en verdad le hemos oído, si hemos sido enseñados por Él. Nosotros estamos llamados a eso de manera continua y activa, a imitar a Dios. Si de verdad Dios está en nosotros, Dios es benigno, nosotros debemos ser benignos. Pregunta, ¿Dios es misericordioso? No tenemos excusa para no ser misericordiosos. ¿Qué más dice el texto? Antes de ser benignos unos con otros, misericordioso. Misericordioso. ¿Debemos mostrarle misericordia a otros? Claro que sí. La misericordia significa compasión, un corazón tierno, simpatía. ¿Cómo tú eras con tu esposo y con tu esposa cuando se hicieron novios? Misericordioso. Quizás en aquella etapa se le quemaba el huevo y tú le decías, no importa, mi amor, yo me lo como quemado. Y tenías una paciencia y se demoraba un poquito en cocinarte o qué sé yo cuántas ilustraciones pueden venir a la mente, pero estábamos llenos de misericordia. Pero pasó el tiempo y pasó y se va la misericordia. Ya no le tenemos misericordia al cónyuge. Llevémoslo al contexto de la iglesia. Ya no le tenemos misericordia a los hermanos. Nos convertimos y nos recordamos de dónde el Señor nos limpió, de dónde el Señor nos salvó. Perdonamos con facilidad, pero quizá ya pasó cierto tiempo, servimos, hemos hecho cosas y ahora alguien peca contra nosotros y tenemos cero misericordia. Pero no se queda solo en la misericordia. ¿Qué más viene? El perdón. El perdón. ¿Quién nos perdonó? Dios nos perdonó. ¿Debemos nosotros perdonar? Sí. Si ese esposo, esa esposa, ese hermano, ese hijo te está pidiendo perdón de corazón, se está arrepintiendo de tus pecados, ¿por qué tú no lo puedes perdonar?
¿Qué argumentos tienes tú para no perdonarlo? Perdón significa conceder, dar, entregar gratuitamente. El perdón es incondicional. Nosotros estamos llamados a perdonar. La gente dice, no, pero es que no me ha pedido perdón. No, tú tienes que perdonarlo. Cuando Él te pide perdón, tú le recuerdas que ya lo perdonaste. Ya tú estás perdonado. Ya yo te perdoné. Pero el perdón es algo que tenemos que analizar en nosotros y que debemos dar aun cuando no nos lo han pedido todavía. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer eso si Él no me ha pedido perdón? Y mira cómo me ofendió, pastor. Mira cómo me ofendió. ¿Qué dice el texto? Voy a leerlo del principio. Antes de venirnos unos con otros. Porque estamos imitando a Dios. Estamos imitando a Cristo, como Cristo lo es. Misericordiosos unos con otros, como Cristo lo es. Perdonándonos unos a otros, como Cristo lo ha hecho. ¿Qué dice el texto? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando Dios te perdonó, y eso lo hemos hablado infinidad de veces, lo hemos hablado muchas veces, en muchas ocasiones, pero lo vamos a volver a hacer. Cuando Dios nos perdonó a nosotros, ¿en qué condiciones nosotros estábamos? Efesios capítulo 1. Cuando Él nos regeneró, nosotros estábamos ahí limpiecitos y sí, Señor, yo quiero que tú me salves. Mira qué limpio estoy, mira qué bueno soy. No, cuando Él se acercó, porque Él es un Dios que se acerca, y Él llegó, nosotros estábamos llenos de pecado, con las manos llenas de lodo ahí en el pecado, sin quererlo mirar. Y ahí fue cuando Él nos tocó por atrás y nos perdonó y nos abrió los ojos para que pudiéramos creer y arrepentirnos. Ahí creímos, ahí nos arrepentimos, ahí fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero estábamos en un estado de depravación total. No queríamos saber de Dios, no queríamos buscar a Dios, no nos importaba a Dios. Y en ese estado Él nos perdonó. Aun cuando todavía nosotros nos arrepentimos y creemos, todavía nosotros estamos llenos de pecado. Y aún así Él nos salva. Y todavía hoy nosotros salimos de aquí con el sello del Espíritu Santo hasta el día de la redención. ¿Y cómo estamos nosotros? Llenos de pecado. Y cada vez que le pedimos perdón, ¿qué hace Él? Nos perdona. Pero posiblemente ya hasta nos perdonó muchas veces antes de nosotros pedírselo. Pues si no, no pudiéramos ni dirigirnos a Él. Y todo eso es gracias a Cristo. Todo eso es gracias a nuestro buen Señor. Mis hermanos, esto no se trata de no hacer esto o aquello. Nosotros vamos leyendo este texto y usted cree que no hagas esto, no hagas lo otro. No, no, no. Esto se trata de que miremos dentro de nosotros cómo estamos viviendo para la gloria del Señor. ¿Estamos o no estamos viviendo para la gloria del Señor? Mi hermano, si nosotros no estamos viviendo para la gloria del Señor y a nosotros no nos importa, estamos en un gran problema. Ahí es donde está el problema. El problema, se me olvidó la palabrita ahora, la palabrita de ayer, si me pudiera acordar. Somos, ¿cómo se decía lo de coalición, caballero? Somos apáticos. Somos apáticos con Dios. Nos da lo mismo pecar que no pecar. Nos da lo mismo servir que no servir. Nos da lo mismo obedecer que no obedecer. Y Dios no tolera nuestra apatía. Es pecado. Ahí es donde está el problema. No es solo haz esto, haz lo otro y guarda aquello y haz lo otro y haz lo otro. Hay que ir un poquito antes. Hay que ir un poquito antes y ver por qué nuestro corazón no nos duele si sabemos que le estamos causando tristeza al Señor. Si sabemos que el Señor se entristece con nuestro pecado y decimos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero le amamos a Él, ¿por qué no nos duele estar pecando contra el Señor si sabemos que su palabra nos revela que es pecado? Dice Spurgeon, no fuiste llamado porque eras apto, fuiste hecho apto porque fuiste llamado. A ti no te llamaron porque tú eras apto, tú fuiste apto porque Él te llamó primero. No se trata de cumplir alguna regla. El Señor te salvó. Ahora nosotros tenemos el ejemplo de Cristo como hermano mayor. El Señor no solo nos salva, estamos unidos a Cristo, tenemos en la palabra el ejemplo de Cristo, tenemos la voluntad del Señor, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. La Biblia nos llama a imitar a Dios. Dios está al control de todas las cosas. ¿Qué justificación tenemos para no molestarnos con el pecado y con el dolor que le causamos a Dios? Ninguna, tenemos todas las herramientas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mortificar el pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la palabra, seguir leyendo la palabra para darnos cuenta en qué le estamos pecando al Señor. Y decirle, Señor, me arrepiento de este pecado que estoy causando contra ti, contra mi familia, contra mis hermanos. Señor, perdóname
de esto que estoy haciendo. Mis hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Nosotros deberíamos estar cavando y cavando bien profundo y pidiéndole a Dios que nos ayude a ver más pecado en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó en el reclinable de su casa, en el sillón, en el patio, con una taza de café o sin una taza de café, al que no le gusta el café, con una Coca-Cola, usted solo y el Señor ahí o sin nada, de rodillas en el cuarto, a preguntarle, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Y empezar y reconocer, pero mira, Señor, hoy grité, me enojé, me airé, perdóname, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Pero hacerle esta pregunta, ¿en qué más te estoy fallando, Señor? Y si el Señor pudiera interrumpir esa conversación y preguntarnos, ¿por qué me preguntas esto? Que en vez de responderle, no, porque a ti no te gusta, Dios quiera que nuestra respuesta sea, porque te amo. Porque te estoy agradecido por lo que hiciste por mí. Y por eso veo que a ti no te gusta y por eso quiero vivir para tu gloria. Ojalá pudiéramos hacer esas conexiones. Es un trabajo que es muy grande para nosotros, que es imposible hacer para nosotros mismos. Por eso necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos. Mis hermanos, no sé si ustedes han puesto losas en la hierba, eso está muy de moda ahora. El concreto está muy caro y el pave. No sé si han visto los videitos que las personas ponen losas en el suelo y las llenan de piedritas. Si usted coge y pone losas directamente en el suelo, va a volver a salir la hierba. Si usted pone la losa y ya, usted pone un parche ahí arriba de la losa, pone la losa y ya va a salir hierba. Posiblemente no, si quiere hacerlo de la manera correcta, usted tiene que quitar toda la hierba, usted debe echar tierra, usted debe poner una lona o una goma o algo y encima de eso poner las losas para que no salga hierba. Muchas veces eso es lo que pasa en nuestras vidas, que no estamos haciendo todo el trabajo correctamente que tenemos que hacer contra el pecado. Solo queremos ir ahí y poner una curita, solo queremos ir ahí y poner un parche y se nos olvida quitar lo que está abajo. Se nos olvida seguir profundizando, seguir entrando más y más y más en nuestro pecado. La pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos haciendo esa mirada exterior? ¿Por qué no estamos haciendo esa mirada interior? Dice Spurgeon, si tu cristianismo no te hace diferente del mundo, no te salvarás del mundo. Si tu cristianismo no te hace diferente del mundo, y explicamos teológicamente por qué, para que nadie se confunda, para no volver a explicar lo mismo. Pero si tu cristianismo no te hace diferente del mundo, quizás tu cristianismo no te va a salvar del mundo. Yo te lo voy a decir con otras palabras, no las de Spurgeon. Si no te importa vivir como el mundo, posiblemente no hayas sido salvo. Si no te duele pecar contra Dios, posiblemente no eres creyente. Y cuando digo posiblemente, 99% de posibilidad. Si te duele, pero no estás haciendo lo suficiente, arrepiéntete aún de eso. Y pídele al Señor que te dé más amor por Él, que te permita estar más en su palabra. Que esa unión con Cristo no es solo para salvarte, sino para acompañarte en tu santificación. Reconoce tus pecados, arrepiéntete en polvo y ceniza, reconoce todo el mal que has hecho y acércate a la palabra del Señor. Acércate al Señor. Mis hermanos, de manera práctica, ¿qué podemos hacer? Algunos consejos prácticos para aplicar este texto a nuestra vida. Anota estos pecados en un papel. Algo tan sencillo como coger estos pecados y anotarlos en un papel para ti mismo. Tírale una foto con el celular. No sé, ponlos en el frío, ponlos en el baño, en el espejo del baño. Ponlos en la computadora, en una esquinita en la computadora. Para que cuando estés pecando con estos pecados no sigas igual. Porque le estamos causando mucho daño a nuestros hijos, a las personas que nos ven, al cristianismo, a la iglesia, al mundo que nos rodea, que nos están viendo en los trabajos, que nos están viendo en todas partes. Y para ellos no hay diferencia entre nosotros y uno que no es creyente. Muchas veces moralmente hay un inconverso que se conduce mejor que nosotros. ¿Cómo es eso posible? Si la obra del Espíritu Santo está en nosotros, si tenemos la palabra del Señor. Analiza tu vida externa y sinceramente piensa en qué le estás fallando constantemente a Dios. Palabras mentirosas, palabras falsas, ya sea en un sentido literal o figurado. Dañas a otros continuamente.
abriéndole la puerta al diablo y no te arrepientes, y llega la noche y no perdonas, ¿estás robando o estás trabajando duro? ¿Estás robando o estás trabajando duro? Ahora viene temporada de taxi. ¿Vas a robar o vas a hacer las cosas legalmente, aunque eso signifique lo que signifique? Todavía hasta marzo tenemos para aplicar el seguro médico. ¿Vas a reportar de verdad lo que tú ganas, los ingresos de tu casa, o vas a hacer los 10,000 inventos para seguir inventando y seguir viviendo de una manera que no le agrada al Señor? Eso es robo, mis hermanos. Eso es robar, mis hermanos. El camino que el Señor nos muestra en su palabra es el trabajo duro. Van a seguir saliendo palabras corrompidas de nuestra boca o palabras que sean para la edificación. Por último, analicemos nuestra vida interna de manera sincera y pensemos en qué le estamos fallando a Dios. Hay una amargura recurrente en nosotros. Recuerda que tu amargura es contra Dios. Cuando estás amargado y deprimido, tu problema es con Dios, porque si Dios es soberano, tú lo que estás diciendo, tú que gobiernas, eres quien me tienes en esta situación. Aunque tú creas que la amargura es por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, en realidad tu problema es con el Señor. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor, porque en Cristo tenemos oportunidad y tenemos perdón para nuestros pecados. Asimismo, piensa en el enojo que estalla de pronto sin control y puede dañar a otras personas. ¿Nos estamos enojando de esa manera? Pues arrepintámonos, pidámosle perdón a las personas que le hemos hecho daño. La ira silenciosa y reprimida que se le olvida que está atrasada en perdonar. Estamos así castigando y castigando a otros, airados todavía con ellos. Pues cancela eso, libera y perdona, abre la mano. Mis hermanos, solamente el Señor puede hacer esta obra en nosotros. Nosotros debemos correr al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Y recordarle a nuestra alma que nosotros fuimos escogidos, nosotros fuimos perdonados, nosotros fuimos amados, nosotros fuimos salvados, nosotros fuimos justificados. ¿Cuánto más el Señor no nos va a seguir ayudando desde aquí que recibimos el sello del Espíritu Santo hasta allá, hasta el día de la redención? Nuestra unión con Cristo no es verdadera si se queda solo en la salvación. Si decimos que estamos siendo edificados, también ha de verse en nuestras vidas cambiadas por Él, para su gloria y el bien de los que nos rodean, para el progreso del Evangelio. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de usted, pidiéndole, Señor, que nos ayude a que esto no sean palabras vanas, a que esto no sean solo unas palabras fuertes, o a que esto no sea solo un mensajito ahí y ya, Señor. Permite que estas palabras que están en tu palabra, Señor, dichas por el predicador, lleguen a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo obre un arrepentimiento verdadero. Que no nos quedemos sin esperanza, porque en Cristo hay esperanza. Que podamos correr a Cristo, no solo para salvarnos, sino también para nuestra santificación. Que podamos ir de rodillas delante de ti y reconocer que solo no podemos y pedir tu auxilio, tu asistencia, para no seguir enojados, airados, gritando, amargados, descontentos, robando, mintiendo, con tanta maldad en nuestra mente y en nuestro corazón. No nos dejes iguales, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Haznos más como Cristo, Señor, para el bien de la iglesia, para tu gloria, para que las personas del mundo nos miren y vean a Cristo, para que las personas del mundo nos miren y vean vidas cambiadas. Pero permite, Señor, que lo hagamos de la manera correcta, por las razones correctas, porque te amamos, Señor, porque sabemos que cuando pecamos te entristecemos, Señor, y queremos vivir para tu gloria. No queremos por nada del mundo ser apáticos e indolentes, Señor. Ayúdanos a dolernos con lo que tú te dueles, Señor, y ayúdanos a correr a ti constantemente en auxilio y en ayuda. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga, iglesia.